Oye, cerrado no hay manera de pasar, solo que sea con maquinaria. Y más adelante, mis compañeros están ahí, yo me regresé a informar. Todavía no sabemos del kilómetro 361 al 366, 368, la magnitud del deslave. Presidente, ¿está atendiendo personalmente la situación en este momento? ¿Se dirige al puerto de Acapulco? ¿O esa es la intención, digamos? Sí, pero ahorita te hablamos. Espérenme un ratito. Esperamos. Gracias. Gracias, presidente. Vas tú con ella hasta donde está el deslave y ellos traen maquinaria que a lo mejor les puede hacer un para abrir. Pero que pueden ir a explorar. ¿Cuántos kilómetros está? En el kilómetro 360, ¿qué kilómetros? Vamos con el 310, 50. Dígame. Son kilómetros, ¿no? Sí. Yo diría que llevaran maquinaria una vez Sí. para ayudar. El sentido hacia México es donde vamos a empezar a liberar. Sí, el sentido hacia Acapulco está totalmente cerrado. Por el sentido de Acapulco hacia México. Ahí vamos a empezar a liberar. ¿Y cuánto trabajo les falta? ¿Calcula? Pues sí, mínimo Para un sentido. para un sentido. Hay que dejar la maquinaria. Sí. Porque este va a ser primordial Para todo. Toda la ayuda humanitaria. Porque ¿Cuál allá está en la tenemos, emergencia? allá tenemos, aquí nos llegó información de que hay en los Acapulco inundaciones importantes en Renacimiento, Zapata y Coloso, son las colonias más afectadas. En la parte de la costera, a la altura donde está la Diana, Hay un que esquinter. ahí es el problema. Un sprinter para subir. Está, pues hay bloqueo aquí, el bloqueo del paso en la venta, que es también la decisión que se había tomado de mandar toda la fuerza de aquí se escribe por la libre para poder llegar. Pero bueno, yo creo que Y por la libre podríamos llegar allá a la base, ¿no? sí, hay una parte donde subió el río. Pero ya bajó. ¿Hacemos esa parte? Aquí Dejamos la maquinaria y te quedas todo. Presidente, ¿nos regala una entrevista muy cortita? Nos Ya dice, estamos. díganos. Vamos a Presidente, atender. rápido, a los desastres para la prensa francesa. Perdón. Presidente, ¿cuál es la situación en este momento en el puerto de Acapulco? Vamos allá ahora. Eso es lo que le puedo decir. Por el momento, digamos, para reportar a la gente, por la autopista no hay acceso. Sí, pero vamos a dejar ya maquinaria, trae el ejército, Sí. maquinaria, comunicaciones y transportes, y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible la autopista. ¿Por la federal sí hay circulación, presidente? Sí. ¿Se sabe de fallecidos a la fecha, presidente? Todavía no tenemos datos. Vamos para allá. Gracias, presidente. Gracias. Presidente. Esa es la información que brinda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el corte de las 5 de la tarde con 5 minutos. Hay varios que comentan, se hubiera ido en helicóptero. No, no, todo lo contrario. Es muy peligroso en esas condiciones atmosféricas y climatológicas irse en helicóptero. No. Justamente por eso lo tratan de hacer vía terrestre. Y mientras López Obrador está haciendo todo lo que puede, siendo el presidente de México, literalmente, a contramar, cielo, tierra, todo y vientos, mientras el presidente López Obrador trata de llegar personalmente a el puerto de Acapulco, los que critican al gobierno por supuestamente no prevenir un huracán, se encuentran haciendo esto en el Zócalo. Se concede enseguida. Está rico, ¿verdad? Está rico. Su preocupación es de cristal.
Para hablar de estos y muchos más temas, yo le quiero dar la bienvenida al maestro periodista, al director de Carlos Aguirre Informa, al maestro Carlos Aguirre Romo, que ya se conecta con nosotros vía satélite desde el bello estado de Zacatecas para hablar de estos temas y mucho más. Estimado maestro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, buenas tardes, gusto en saludarte desde la capital del estado de Zacatecas. Salud también con mucho afecto a todo tu auditorio. Muchas gracias, maestro. Primeras impresiones sobre pues esta decisión de última hora que toma el presidente López Obrador de ir a Acapulco. Partió de Palacio Nacional por ahí de las 12 de la tarde y pues todavía no llega, varado, haciendo todo lo que puede para llegar de manera personalmente a atender la situación en Acapulco, y sus críticos pues de fiesta en el Senado de la República. Qué bueno que iniciamos esta mesa con la pregunta, Manuel, porque inclusive te iba a solicitar la palabra para ello. Agradezco que me haga la pregunta, pero antes, Manuel, quiero reconocer públicamente, felicitarte por esa labor tan buena, tan impecable que realizaste en una mesa de análisis, de debate en Televisa ante otros jóvenes de la derecha mexicana. Y bueno, pues llevaste los datos duros, muy bien tu participación al momento del debate, y pues ahora sí que no dejaste títere con cabeza, y es importante que los periodistas progresistas estén en esos espacios porque hay que rescatar, mínimo, hay que informar a ese 20% de mexicanos que se suman por millones que están totalmente desinformados. Por eso yo ese tipo de medio les llamo changarros, que desinforman, incomunican, le dan a tole con el dedo y le mienten a sus audiencias, además de ser cómplices de la desgracia nacional. Entonces, que tú, como algunos otros periodistas, analistas, progresistas, están ya llegando a ese tipo de medios corporativos, es muy importante llevar y presentar las pruebas, no agarrarse a gritar, que me doy cuenta que es como parte del adoctrinamiento dogmático que se les da en la derecha, de que ya cuando tienen perdido el debate, como no traen información, no investigan, no quieren reconocer los logros, pues solamente a gritar y a mentir. Por eso, muchas felicidades, Manuel. Ojalá que se sigan abriendo muchos espacios más. Regresando con lo de López Obrador, qué importantes estas imágenes, Manuel, auditorio, porque estamos viendo cómo de manera, siendo el presidente de la República, va en su camioneta, está con parte del gabinete, tanto elementos de la defensa nacional, del ejército mexicano, que ya está activo el DN3, y también quienes colaboran en protección civil, recibiendo el reporte, preguntando. Y si nos fijamos bien, López Obrador le estaban dando el reporte de lo que estaba ocurriendo, y López Obrador estaba decidiendo en ese momento qué es lo que se tenía que hacer. Tú te vas para allá, te vas con ella, se alcanzó a escuchar, tú me sigues, como para cuánto tiempo, cuántos días, un carril, cuánto, muy bien, vamos a ver, porque él tenía que ir, como siempre, a constatar. Así lo ha hecho el presidente López Obrador. Importante que vaya a este lugar con nuestros hermanos de Guerrero, que han sufrido pues recibir este devastador ciclón Otis, y bueno, con una categoría llegó a Acapulco, allá Guerrero llegó con una categoría de 5, pero aparte, Manuel, estamos viendo cómo el presidente López Obrador, porque para hacer periodismo hay que tener los datos duros, para hacer periodismo hay que tener también el tacto de analizar, inclusive hasta de psicoanalizar a las personas, hay que radiografiarlas bien, principalmente al poder, que el poder se le cuestiona, por supuesto, y no solamente es al poder ejecutivo, al judicial, al legislativo, al poder clerical, al poder económico, inclusive a los poderes fácticos, que también hay mucho en nuestro México y están plenamente identificados. Y de esa manera, López Obrador ha sido siempre, para las nuevas generaciones, lo digo con respeto, así ha sido siempre el presidente López Obrador. Él pudiera estar en su gabinete, hay un coordinador de asesores del presidente López Obrador, muy bien, los escucha, pero quien toma las decisiones y quien hace lo que tiene que hacer es él,
porque es un político muy experimentado, es un político de una trayectoria muy grande, es un experto, es un máster en el juego del ajedrez político. Él jamás va a arriesgar a su reina, da los movimientos que deben de ser, y en ocasiones, bueno, pues no en ocasiones, siempre quien da la cara y sale al frente como un buen líder por su gabinete, por su gobierno, es el propio presidente López Obrador, porque estaba checando y hay quienes están diciendo, una persona que estuvo en la FIL, ahí en la Ciudad de México, y pues estaba criticando al presidente López Obrador, diciendo que cómo era posible que los asesores en materia económica, que presuntamente los encabeza Ricardo Salinas Pliego, pues estuvieran ahí diciéndole a López Obrador que pues para ser periodista de la vieja guardia le falta conocimiento, no trae los datos, no sabe en tantos años que tiene López Obrador en el trabajo político. Quien le presentó ese armatoste fue el propio Ricardo Salinas Pliego. López Obrador no los iba a desdeñar, no se los iba a echar encima desde el momento que se supo que ganó la elección. Se lo presentó Salinas Pliego pensando que iba a dejar de pagar impuestos, y no ha sido así. Simple y sencillamente López Obrador, ¿cuándo les ha hecho caso? Ni siquiera a los asesores que tiene dentro de su gabinete les hace caso. Pongo un ejemplo: Ursúa lo quiso espantar un viernes que iba a renunciar porque él quería imponer las medidas neoliberales en la Secretaría de Hacienda, o desde la Secretaría de Hacienda. López Obrador le dijo, no, eso no pasa, eso no va así. ¿Y qué sucede? Lo asusta Ursúa. Bueno, entonces el lunes, porque la bolsa se va a caer, los mercados se van a mover, el dólar se va a disparar. Le dijo López Obrador, no te preocupes, ahorita me entregas tu renuncia, muchas gracias. El que sigue, que fue Herrera, y ahora tenemos un excelente secretario de Hacienda como es el señor de la O. Puedo poner otro ejemplo. Y hasta Arturo Herrera también hay que recordar que salió traidorcillo, ¿eh? Hizo cosas que López Obrador no sabía, porque él quiso, como secretario de Hacienda, hacer lo que él creía que tenía que hacer efectivamente, Manuel, y López Obrador no se lo permitió y lo echó fuera, lo corrió López Obrador, como corrió también a Irmeréndira Sandoval, que para mí Irmeréndira Sandoval venía haciendo una excelente labor como titular en la Secretaría de la Función Pública. Hicieron aquellos asuntos políticos para favorecer al hermano y ya sabemos la historia. Así es que miente, está descontextualizado, no sabe de lo que está hablando quien asegure que López Obrador se deja llevar por el canto de las golondrinas, que las golondrinas no hacen verano, como dice un dicho zacatecano en toda la República Mexicana. Y aquí en estas imágenes tan importantes, Manuel, que acabas de presentar para todo el auditorio, estamos viendo lo que es un verdadero jefe de Estado, lo que es un verdadero líder, que está él ahí al pie del cañón, checando, viendo, y no, señor presidente, no puede pasar porque están los deslaves. Ok, me regreso a Palacio Nacional. No, vamos hacia el frente. A los compañeros reporteros, permíteme, por favor, déjame primero atiendo esto. Hay cosas que como periodistas debemos de ser prudentes. Yo de estar ahí, lo primero que hubiera hecho había sido retirarme del lugar. Por eso López Obrador se tapaba la boca, porque hay cosas que para no generar una psicosis nacional, social, pues no se tienen que no se informen, sino que en ese momento no se tiene la información porque las comunicaciones están rotas, ni por aire, ni por tierra, ni satelitalmente, por obvias razones, hay comunicación. Si no, López Obrador hubiera dicho, a ver, comuníquenme por teléfono, tenemos los satelitales, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí permanecieron los compañeros, los trató bien, querían que les diera información. Pues ¿cuál información? Pues si están viendo que no hay acceso. Pero bueno, se comportaron también bien los compañeros, estaban haciendo su trabajo, obviamente, pero es lo que hace un estadista, es lo que hace un verdadero jefe de Estado, es lo que hace un verdadero líder político, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que termino esta parte, Manuel, no le hace caso ni a su sombra. Él dice lo que quiere decir, porque siempre dice lo que piensa, porque además nunca lo ha dicho López Obrador, pero la palabra es el pensamiento hablado y él siempre es el que toma las decisiones, si no, no fuera Andrés Manuel López Obrador, Manuel.
Muchas gracias, Carlos. Permíteme darle la bienvenida en este momento también al maestro Jaime Hernández, periodista, editor de la jornada Sin Fronteras y director de su espacio No Apto para Cínicos. Maestro Hernández, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, querido Carlos, ¿cómo están? Muy bien, preguntándote también sobre este tema de la reciente emergencia que recibe el estado de Guerrero tras el huracán Otis, donde el presidente López Obrador, sin previo anuncio, sin la necesidad de avisarle a nadie, tomó una camioneta en Palacio Nacional para movilizarse vía terrestre al puerto de Acapulco. De manera paralela, en el Senado de la República, payasean Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, quienes exigen que el gobierno federal haga algo. Qué bonito contraste de manera involuntaria en la que se da en un momento de crisis para el pueblo de Guerrero, Jaime. Bueno, yo creo que ante este tipo de situaciones, yo creo que tendríamos que ver el espectáculo montado por Lili Telles, Kenia Rabadán y toda esta gentuza del PAN y del PRI. Y digo gentuza porque no estoy hablando aquí de las preferencias políticas de cada cual, sino que le llamo gentuza a la gente que lo único que hace es aprovecharse de este tipo de desgracias y tragedias, porque estamos ante un desastre de gran envergadura, Manuel y Carlos. Estábamos viendo nosotros aquí cómo una de las cosas que ha intrigado a los expertos es el hecho de que este huracán Otis haya ganado fuerza de forma tan inusitada. Ustedes saben que los modelos matemáticos que elaboran los centros en Estados Unidos y en todo el mundo son muy precisos y suelen decir, bueno, este huracán va a pasar de la fuerza 3 a 4 aproximadamente aquí y acá y acá. En el caso de este huracán de Otis, lo que ha desconcertado a muchos es precisamente la velocidad con la que cambió. De las 2 de la tarde pasó a fuerza 5 en cuestión de horas, en 12 horas, algo realmente que es muy extraño. Entonces, yo creo que esta presidencia se ha enfrentado, realmente ha sido una presidencia que ha sido puesta a prueba de pandemias, partidos políticos desleales, políticos mediocres, sin altura de miras. Yo ayer estaba viendo, y esta mañana también estaba viendo el debate en el Senado, y yo estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que gente como Lili Telles o Kenia Rabadán utilicen este tema cuando realmente hay gente que le está pasando muy mal? O sea, francamente, no hay información, todas las vías de comunicación permanecen cortadas. La Comisión Federal de Electricidad ha conseguido restablecer en un 40% aproximadamente la comunicación, pero hasta que no se restablezca la comunicación, va a ser imposible restablecer las comunicaciones, los sistemas de alerta. De ahí el hecho, un tanto extraño, de que las imágenes que hemos visto del huracán sean imágenes de ciudadanos que estando en los hoteles tomaron imágenes, pero no hemos visto imágenes de ciudadanos en los poblados. ¿Por qué? Pues porque la luz se les fue. Estamos hablando de un huracán que entró a una velocidad impresionante, 260 kilómetros o más. Entonces, la naturaleza cuando entra a saco, como es el caso de este huracán Fuerza 5, realmente arrastra todo a su paso. Y yo creo que la decisión del presidente, en este caso, de ir, me llamó la atención que fuera vía terrestre, claro, porque ya se sabía de la amenaza de deslaves que había en el camino, permanecen cortadas las trayectorias. Yo no sé si en el curso de las próximas horas el presidente tomará la determinación de subirse a un helicóptero, cosa que es un tanto arriesgada, pero el ejército, la marina, sabrán más que yo, por supuesto, y decidirán en última instancia si el presidente toma una decisión de este tipo, porque lo que sí urge es que se restablezcan las comunicaciones para hacer una primera valoración de lo que ha ocurrido realmente, porque yo sospecho, Manuel, Carlos, que las noticias no son muy buenas. Vimos en las infraestructuras de hoteles
que están ahí en la costa, cómo fueron sacudidas, o sea, parecían de merengue algunas estructuras, ¿no? Entonces, imagínense lo que ha de haber ocurrido con viviendas mucho más precarias, más humildes. Entonces, es muy pronto para saber, pero yo me temo que estamos ante una situación realmente trágica. Yo también considero que el presidente hizo lo correcto, a pesar de no contar con toda la información, porque nadie, realmente nadie tenía información. Me ha llamado mucho la atención que este tipo de eventos ya se hayan saltado hasta la primera plana de los medios de Estados Unidos, como son The New York Times, el Washington Post, evidentemente porque por el tema de los turistas, o hay gente que vive de Estados Unidos que vive en estas zonas, y aunque ciertamente no es una zona, no es una época de alta, de alta época para el turismo, no cabe duda de que estamos ante un momento complicado, difícil. Lo bueno de todo esto, digo, dentro de lo poco que sabemos, es que el ejército desde ayer mismo, la Secretaría de Marina implementó el plan DN3 para adelantarse a este tipo de situaciones. No sabemos, francamente, cómo están comunicándose los elementos del ejército. No lo sabemos, no tenemos certeza absoluta porque, insisto, otra de las cosas que me llamaron a mí poderosamente la atención fue la incapacidad de los medios convencionales, me refiero a las grandes cadenas de televisión o a las grandes cadenas de radio, de establecer una comunicación para poder transmitir en directo, cosa que suele hacerse. Pues no fue así. Nos llegaron informaciones de esa realidad caótica a retazos, con los pantallazos, con las mínimas grabaciones de algunos turistas, y yo creo que pues va a ser hasta que no tengamos una información directa del presidente, o yo creo que va a ser directamente el presidente, porque es el que es el principal responsable y sobre todo el que tiene los recursos, las herramientas necesarias para hacer acopio de información. Esperemos que esta información nos llegue pronto, porque hemos visto, solamente hay la imagen del presidente más o menos llegando a un punto donde ya no puede avanzar. Imagínense el grado de impotencia del presidente. Así es que yo no sé, tendrán que conferenciar entre el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, pero por lo pronto, pues tenemos que especular y insisto, a mí lo que más me intriga es esta forma tan súbita en que ha ocurrido este fenómeno. Como súbito, como inesperado ha sido el tema de la pandemia, que ha puesto a prueba el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo la esperanza que en el curso de las próximas horas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, que tienen muchísima experiencia en este tipo de eventos, sean capaces de restablecer la comunicación para ir transmitiendo, aunque sea a cuentagotas, información de los daños causados. Y esa es la primera parte de la historia, porque se viene la otra parte de la historia, que es el tema de la reconstrucción, que va a ser un tema que yo no sé cuánto vaya a costar, yo no sé cuántos hoteles de lujo o si no de lujo cuentan con seguro para cubrir las pérdidas. Yo creo que habrá que hacer un recuento que suele ser por regla general, y esto lo sabemos por todo, cuando hemos cubierto, por ejemplo, eventos como el que me tocó cubrir a mí, el Katrina en Nueva Orleans, fueron pérdidas multimillonarias. Entonces, vamos a ver primero cuál es el saldo en términos de vidas, daños, y después habrá que hacer un recuento de las pérdidas en materia económica. Y aquí el presidente, parece mentira, se enfrenta a una prueba de fuego más que pone a su liderazgo político, su capacidad para organizar a su gente, para salir al paso de esta situación que nadie nos esperábamos antear, ¿no? Nadie sabíamos qué nos iba a traer este huracán.
Lo veíamos venir, pero nunca vimos, nunca supimos, no podíamos prever que tuviera que cobrar esta magnitud, querido hermano, querido Carlos. Gracias, maestro Jaime Hernández. Carlos Aguirre, se planteó hoy en el Senado de la República que los senadores donaran parte de sus salarios para poder ayudar a las víctimas, a los damnificados de este huracán. No voy a poner el video porque ya incluso en algunos casos resulta grotesco, pero la reacción a esto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en palabras de Kenia López Rabadán, fue no jodan. Es decir, la respuesta oficial del Partido Acción Nacional ante la solicitud del grupo parlamentario de Morena para apoyar a los damnificados del estado de Guerrero es no jodan. Y resucitan, ¿no?, la memoria del Fonden, pero nadie les dice, por ejemplo, en Tabasco, con Felipe Calderón, cómo se desviaron casi 21,000 millones de pesos para supuestamente ayudar a los tabasqueños, y ese dinero jamás pasó por el Estado, no se vio, y gran parte terminó en los bolsillos del gobernador corrupto priista, naturalmente, Andrés Rafael Granier Melo. Preguntarte, Carlos, ¿por qué? ¿Por qué tanta... ¿por qué la deshumanización del Partido Acción Nacional? ¿Por qué la falta de solidaridad, de empatía y la hambruna de hacer política con la tragedia, Carlos? Porque así han sido siempre, Manuel. No van a cambiar de un día para otro, no es gripe para que cambien. Lo traen tatuado en el ADN, en la memoria celular, según el doctor Hammer. Hay que recordar también por algo que dijo Jaime, que le envío un fuerte abrazo. Va a venir el golpeteo en contra del presidente López Obrador porque van a querer que con el sexenio de Fox, que también una situación climatológica muy, muy grave, Fox destinó mucho dinero del pueblo, mucho recurso público para rescatar a hoteleros en aquella situación tan complicada también que vivimos en México. Lo estaba recordando ahorita por lo que el análisis del querido Jaime. Y pues así son ellos, Manuel, nunca van a cambiar, así han sido, pero qué bueno que Antares Vázquez tuvo el valor inclusive de ir hasta cerca ahí de los escaños a videograbarlas. Vemos la manera agresiva, intimidatoria en la que trata Lili Telles, la propia Kenia López Rabadán, a la senadora Antares Vázquez, enojados porque propone una senadora que está presidiendo la mesa directiva en el Senado de la República, que destinen 5 días de sus magníficos sueldos que tienen en el Senado de la República. Eso fue lo que los enfureció, y bueno, pues las reacciones ya las pasaste tú, Manuel. Era la bancada que yo llamo, y no miento, así los estoy describiendo, esa bancada en el Senado, también en la Cámara Baja con diputados federales actúan igual, pero son muy claros en el Senado de la República. Parecen buitres, parecen hienas, actúan igual, siempre agazapados y siempre en bola, siempre en pandilla, con los chillidos, los gritos estridentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por estas imágenes que presenta Antares Vázquez, pues hombre, ya más bien parece una bancada psi, la bancada para el psiquiátrico, la bancada para el Prozac. Está pasando algo complicado ahí en esa bancada del PAN en el Senado de la República, porque verdaderamente es increíble que acaben creyéndose sus propias falacias, sus propias mentiras. Una Xóchitl Gálvez golpeteando al presidente López Obrador porque no previno lo de este huracán. Pues ¿quién lo puede prevenir? ¿Quién puede decir, ya vino un huracán? Ok, doy la orden presidencial de que ya no se haga. O a ver, secretario de la Defensa Nacional, lleve aviones, lancen algunos químicos para que se deshaga el huracán. Verdaderamente no saben ni lo que dicen. Y pues estas tristes imágenes, ¿no? Mientras el presidente López Obrador inclusive está arriesgando su vida porque pueden venir deslaves, puede venir cualquier otro tipo de situación. En la carretera está resbalosa, anda él en carretera, etcétera, etcétera. Esperemos que todo salga bien para él, para su equipo y para todas las personas, independientemente de los colores o ideologías, que todo salga bien allá en Guerrero también. Y pues esta situación vemos
que salen muy preocupados por nuestros hermanos de Guerrero, pero por otra parte, mientras están en el pleno debatiendo, pues ellos están festejando el cumpleaños de Kenia López Rabadán. Para eso les pagamos, para eso están recibiendo tantísimo dinero. Pues eso es lo que son, y así van a seguir siendo, porque los conservadores así lo han sido desde que llegaron a invadir nuestro continente, Manuel Jaime. Jaime, Acción Nacional siendo Acción Nacional. Así es, son unos miserables, pero fíjate que antes de ser miserables, que lo son, yo diría que son gente con una escasa sensibilidad política, porque ellos deberían saber bien que en este tipo de situaciones de tragedia nacional, lo más importante es cerrar filas. Digo, seas de derecha o seas de izquierda, antes que todo ello, eres mexicano o mexicana. Y yo creo que en este tipo de circunstancias lo más importante es un cierre de filas, ¿no? Pero en México hemos llegado a un grado tal de envenenamiento del pozo de convivencia que esta gente, cualquier oportunidad que venga, todo se lo achaca a López Obrador. Y realmente han pasado de ser miserables a ser patéticos, porque realmente el espectáculo que están dando, pues da la medida de su inteligencia política y de su sensibilidad social. Yo creo que esta generación de panistas y de priistas son, yo creo que de las peores que yo recuerde, ¿eh? Por contra, en el lado de Morena encontramos, para mí, con gran satisfacción, que tenemos una generación de políticos realmente muy articulados, con una gran inteligencia política. Pienso, por ejemplo, en Andrea Chávez, pienso, por ejemplo, en Hamlet Almaguer, pienso, por ejemplo, en Julieta Ramírez, o sea, hay una generación de políticos, Italia Hernández, Claudia Sheinbaum, toda esta gente que realmente, tú sabes que un verdadero político que aspira alguna vez en su vida a ser estadistas, tiene lo que se llama altura de miras, ¿no? Esta capacidad para elevarse por encima para poder otear, ¿no? Por encima de intereses partidistas, ¿no? Pero eso no tiene el PAN. El PRI ha quedado en ruinas prácticamente. El PAN se ha convertido en un conglomerado de intereses inmobiliarios, de corruptelas. Y entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de gente como Mariana Gómez del Campo, como Xochitl Gálvez, como Lili Téllez, o sea, ¿qué puedes esperar realmente de gente que tienen una inteligencia muy chata, de verdad? O sea, parecen porristas me refiero, pendencieros de la década de los 70, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a la preparatoria había este tipo se le llamaban porristas, que te madreaban a la menor provocación, nunca podías discutir ni debatir con ellos. Esa es la gente del PAN, esa escasa inteligencia política. Lo único que buscan es la tranza, el beneficio, ¿no? Cómo seguir mamando del presupuesto. Y yo creo que esto precisamente, esto habla de la corrupción moral que está en el seno de estos partidos políticos y que también lo vemos en el aparato de justicia. Hay un serio problema de corrupción que lo carcome todo por dentro, ¿no? Y es un fenómeno cíclico, ¿no? Que se va retroalimentando, ¿eh? Y no es posible detener esto, hasta que llegue un líder, una voz con mucha autoridad moral que le diga las cosas por su nombre, que dé 2 que 3 sacudidas y les diga las cosas como son, que es el caso de Andrés Manuel. Por eso esta gente, el PAN, el PRI, el aparato de justicia, consideran a Andrés Manuel algo así como
la kriptonita, ¿no? Que los derrite, que termina con ellos, que los pulveriza. Y yo creo que desafortunadamente la pandemia, la crisis derivada por la guerra en Ucrania, la guerra ahora mismo en Gaza y ahora esta nueva prueba, van a demostrar realmente que la estatura política de Andrés Manuel López Obrador y de todos sus colaboradores, y por colaboradores me refiero al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, a Morena, a toda la gente, a la gobernadora del estado de Guerrero que están ahora mismo, imagínate. Entonces, yo creo que este tipo de sacudidas, es irónico, ¿no? Cómo este tipo de sacudidas como la pandemia, como las guerras, como este nuevo fenómeno que es Otis, son sacudidas que terminan por acomodar a cada quien en su lugar, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto, yo lo que vi, esta actuación de Lili Telles diciendo, culpando al presidente, digo, Dios mío, pero ¿se está dando cuenta de lo que está haciendo esta mujer? ¿Se está dando cuenta que ella misma se está rebajando a un nivel nunca antes visto en el lodazal de la política? Así es que yo creo que yo pronostico que este tipo de pruebas van a permitir una vez más demostrar que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que se crece ante la adversidad, no por él mismo, sino en defensa de su pueblo, por el que siente un enorme amor. Así es que yo vaticino que vamos a pasar por un trago amargo, conociendo posiblemente la pérdida de vidas, posiblemente conociendo pérdidas millonarias, pero esta sacudida va a terminar por poner a cada quien en su lugar. Irónico, paradójico, pero así es la vida, así es esta realidad política en México. Me gustó mucho esa definición. Muchas gracias, maestro Jaime Hernández. Y ahora sí, hablemos de Olga Sánchez Cordero. ¿Qué pasó ayer, Carlos? Dos morenistas se nos revelaron, o tal vez no, tal vez muestran su auténtica naturaleza. Uno, no hay sorpresa alguna, Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Ricardo Monreal Ávila, y la otra, que para muchos sí resultó una sorpresa, para otros no, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambos votaron en contra de eliminar los fideicomisos de la Suprema Corte y del Poder Judicial. ¿Tu opinión, maestro? Bueno, antes abro paréntesis, un dato que se me quedó en el tintero digital. Cuando llegó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador recibió el mentado Fonden desfondado, más de 13,000 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo dónde quedaron. Había surgido por ahí cuando llegó López Obrador, 18, 19, un asunto también muy complicado meteorológico, y lo atendió López Obrador, inmediatamente sacó adelante y no se requiere el Fonden. Ya sabemos cuál es la historia, pero bueno, siguen repitiendo como loros la caja de resonancia de estas cabezas parlantes que se tienen no solamente en ese tipo de medios que desinforman, sino también en esa clase, en esa casta política, de la cual pertenece Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero siempre le he criticado, lo voy a seguir haciendo, porque a mí no se me olvida, Manuel, auditorio, mi querido Jaime, que Olga Sánchez Cordero fue de las que votó para la extinción de monitor de mi maestro José Gutiérrez Vivo. Ella hizo lo que hizo. Olga Sánchez Cordero, imaginen ustedes, fue la que presentó la ponencia para liberar, amparar a Florence Cassé. Liberan a Florence Cassé y sigue ya casi 18 años en la cárcel Israel Vallarta. Solamente por recordar algunos datos que puedo dar más. Olga Sánchez Cordero, durante ese larguísimo que se pasó el tiempo, ahí el reducto pírrico golpista y reaccionario que no es oposición, pues calladitos, por más que quien malpresidía la mesa directiva le pidió en varias ocasiones que ya terminara con su discurso, con su intervención, pues ella le valió, ella siguió hablando. Afirmaba Olga Sánchez Cordero mentirosamente que ella no lo hace por defender pues nada personal, pero lo que no dice esa Olga Sánchez Cordero, obviamente ella desde el Consejo de la Judicatura,
también lo hizo de manera personal, siempre desmintió que en el 2017, bueno, al menos esta nota fue publicada en 2017, tenía a 8 familiares dentro del Poder Judicial, obviamente en cargos muy importantes, obviamente ganando muchísimo dinero. Estos datos los dio a conocer una persona, una cuenta en Twitter que yo investigué y me doy cuenta que por algún motivo me tiene bloqueado. Voy al enlace de la página que iba a presentar como fuente. Es noticia hoy y resulta que pues, lo tenía hasta hace un momento, lo acaban de bajar esa cuenta, esa página web. Y bueno, tengo que citar mi fuente porque quien retoma lo que se dijo por parte de ese, y no lo digo despectivamente, peyorativamente, de esa persona que maneja Twitter, de ese tuitero, es precisamente el pasquín electrónico, etcétera. 8 parientes de Olga Sánchez Cordero ocupan cargos públicos. Su hija gana 200,000 pesos al mes en el Consejo de la Judicatura Federal y fue publicado el 10 de diciembre del año 2021, no tiene esto mucho. La hija, la hermana y 6 sobrinos y sobrinas de la senadora Olga Sánchez Cordero están bien situados laboralmente en cargos públicos de alto nivel, ya que quien menos gana percibe casi 40,000 pesos mensuales, mientras que la hija de Sánchez Cordero, Paola García Villegas Sánchez Cordero, es magistrada en el Consejo de la Judicatura Federal. Una de sus sobrinas, María Gabriela Nachón García, es directora del Instituto de Ciencia de la Salud en la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues están los datos, ya cité mi fuente de estas personas que dice Olga Sánchez Cordero, rasgándose las vestiduras en tribuna en el Senado de la República, que ella no está defendiendo privilegios ni está defendiendo a nadie. Bueno, pues Olga Sánchez Cordero, si Cosío actualmente gana como ministro retirado, ya jubilado, 480,000 pesos mensuales, ¿cuánto ganará Olga Sánchez Cordero, que más o menos por el mismo tiempo también se retiró de la corte? Ella dice que renunció a su dieta como senadora de la República. Lo que no dice Olga Sánchez Cordero es que las dietas son irrenunciables y quien renuncia a ellas, diputados federales, locales, senadores de la República, lo que hace la tesorería de la Cámara es que reparte ese dinero entre los demás diputados o senadores. ¿Qué ha hecho con ese dinero Olga Sánchez Cordero? Quién sabe, ella dice que renunció, pero nunca ha presentado las pruebas. Lo que sí dijo desde un principio que nunca iba a renunciar a su pensión multimillonaria que tiene en el Senado de la República. Entonces, estamos viendo cómo Olga Sánchez Cordero defiende la corrupción, Olga Sánchez Cordero defiende los privilegios de ella y de sus pares, tanto ya retirados como en activo, porque es falso que estén defendiendo a los trabajadores. Es falso que se esté defendiendo pues ahora sí que a quienes hacen el trabajo. Ya lo dijo López Obrador, cada ministro tiene 50 abogados que son los que les hacen la chamba, los que les hacen el trabajo. Y Olga Sánchez Cordero dice que algunos de estos fideicomisos le aportan los propios trabajadores, que eso no es ilegal. ¿Por qué le tendrían que aportar a esos ahorros los propios trabajadores? Porque lo que también se ha señalado por parte de Palmaguer, que trae todo este dato muy, muy correcto, es que no se mueven, solamente se siguen inflando, y quienes tienen cuentas a plazo fijo en el banco, como no es los de la Corte, porque reciben intereses, sí. Jorge Armando Rocha, hacen sudar esos fideicomisos, pues no se mueven. Entonces, ¿de dónde le van a estar metiendo dinero cada quincena, cada mes los propios trabajadores que ni siquiera tienen idea de los que son los fideicomisos, Jaime Manuel? Muchas gracias, Carlos. Parte de esos fideicomisos, Jaime, funcionan para mantener los privilegios y las pensiones de el personal en retiro, concretamente de los ministros en retiro. Olga Sánchez es una ministra en retiro. Es parte del asunto, pero
pues ahí está. ¿Qué le pasó a Olga Sánchez Cordero? ¿Se nos deschavetó o siempre fue la Olga que estamos viendo el día de hoy? Alarmante, porque durante la mitad de un sexenio fue secretaria de Gobernación, la mano derecha teórica y estructuralmente hablando del presidente de la República, Jaime. Pues fíjate que yo recuerdo aún el día en que el presidente presentó a Olga Sánchez Cordero como parte de su equipo. Yo creo que la decisión de apostar por Olga Sánchez Cordero tenía como fin, de alguna manera, tender un puente con la magistratura, con la Suprema Corte, porque Andrés Manuel sabía que tenía la Suprema Corte era un nido de adversarios, enemigos identificados con poderosos intereses corporativos, Repsol, Iberdrola, pero también con importantes poderes corporativos y fácticos de este país que siguen estando ahí. Pero cuando presentó a Olga Sánchez Cordero como miembro, como integrante de su círculo de colaboradores, yo recuerdo que la forma en que la presentó convirtió a Olga Sánchez Cordero como una especie de, ¿sabes? Como de una mujer con capacidad, con un gravitas considerable para convertirse en interlocutor entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Con el paso del tiempo, fuimos viendo cómo acto tras acto fuimos descubriendo a una Olga Sánchez Cordero que no daba mucho de sí, ¿no? No era la gran magistrada, sí, era una mujer que sabía de leyes, pero es el conocimiento que te da las leyes no para usar en beneficio de las mayorías, de la búsqueda de una justicia social, no. Y luego, cuando la convirtió en su secretaria de Gobernación, bueno, la puso aquí por los altares, y luego cuando le cedió el pase como para que cumpliera su sueño como senadora, yo dije, bueno, esta ya es la retirada de Olga Sánchez Cordero, que ya se vio que no cumplió con su misión, ¿no? Resultó ser una mujer, una outsider del mundo de la política que seguía, en muchos sentidos, tenía su corazoncito con su gremio. Y yo creo que el discurso... José Gutiérrez Vivó, ministra Olga Sánchez Cordero. Sí, exacto. Entonces, yo creo que el discurso de ayer de Olga Sánchez Cordero, pobre, realmente muy pobre, diciendo que hay momentos que hay que tomar en la vida, pero en esta ocasión tengo que decidirme en la defensa de los trabajadores, hablo en nombre de no sé cuántos jueces, cuando durante todos estos días, diputados como Hamlet Almaguer han hecho una minuciosa descripción, han pespunteado minuciosamente en qué se utilizan esos fideicomisos, cómo han crecido a lo largo de los años, cómo el Poder Judicial violó la ley al no regresar ese remanente de los subejercicios presupuestarios. ¿Cómo es posible que al Poder Judicial se le permitiera a la Suprema Corte hacerse los suecos y decir, no, pues oye, ¿cuánto sobró? No, pues nada, vámonos, a la saca lo que quedaba, ¿no? Y así fueron cada vez que terminaba el año, a la saca su cochinito. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que gente que imparte justicia, que son, ¿sabes? El último peldaño en la administración de justicia, sean tan ladrones y que de forma tan descarada sustraigan ese sobrante, esas cantidades que, por cierto, fueron aumentando año con año, y luego las hagan sudar en la banca para generar intereses, ¿no? Y ahora dicen que eso es producto de las aportaciones de los trabajadores, a los trabajadores los utilizan, los engañan, les meten el dedo en la boca, y entonces realmente cuando yo escuché el discurso de Olga Sánchez Cordero, yo lo primero que pensé, digo, Dios mío, cuánta mezquindad,
cuánta impudicia de esta mujer al traicionar a un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que le dio el beneficio de la duda y lo traiciona en el momento, en el último año de su mandato, ¿no? Y prefiere apoyar a su gremio, y con esto te demuestran que el Poder Judicial practica esta suerte de cultura del corporativismo, ¿no? Se defienden los unos a los otros, ¿no? Y oye, es que estos son unos ladrones. No, yo los conozco desde hace mucho. Oye, por favor, nos cortamos el ombligo. No seas así. ¿Cómo puedes decir eso del señor, ¿cómo se llama? El que defendía a Ricardo Salinas, Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. No, hombre, si Luis María Aguilar, por Dios, es un hombre de ley, es un hombre cabal, ¿no? Y resulta que no, ¿no? Entonces, francamente, a mí me dio asco ayer contemplar esa decisión de la señora. Asco. Asco. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que para personas como Olga Sánchez Cordero ya no cabe el beneficio de la duda a estas alturas. Es decir, el jefe de Estado que ha gozado de mayor respaldo en las urnas, más que ningún otro político, que tiene un liderazgo indiscutible entre la sociedad, que tiene los más elevados índices de aceptación, y tú vas y le das la espalda, como un Judas cualquiera, por unas monedas que sabes que tienes que guardar y además ser leal a tus amigos, los traidores de la nación, de las mayorías. A mí realmente eso me dio mucho asco. Y yo creo que hay cosas que uno en política puede perdonar, ¿no? Porque no tienen mucha experiencia, son primerizos, pero para una mujer como Olga Sánchez Cordero, que se ha curtido en el mundo ya de la política, en el mundo de la justicia, hombre, a estas alturas venir a traicionar así, francamente, yo creo que es un acto repudiable por donde se lo vea. Yo lo juro, cuando el presidente presentó a Olga Sánchez Cordero como esta mujer capaz de darle un giro, una vuelta de tuerca a las relaciones entre presidencia y el Poder Judicial, yo dije, buena decisión. Muchos pensamos así. Pero ayer cuando la vi votando en contra y escuchando su argumentación tan sosa, tan blandengue, yo dije, por Dios, no. Esto, porca miseria, ¿no? Querido Manu, querido Carlos. Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Por lo pronto está lejos de acabar el debate en el Senado de la República y en evolución a la situación en Guerrero. Carlos, Jaime, les agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis y les pido por favor que nos compartan sus redes sociales. Empiezo contigo, querido Jaime. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales con la advertencia de siempre que es un espacio no apto para cínicos? Así es, mi querido Manu, mi querido Carlos. Es un placer siempre estar con ustedes. A mí me pueden buscar, me pueden encontrar en YouTube, en el canal de No Apto para Cínicos. Transmito todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJourno, donde suelo poner cada semana, a veces con mayor frecuencia, mi columna la columna que publico en la plataforma de Substack, y bajo el título de Todo es personal. Todo es personal. Yo creo que hemos llegado a un tiempo, a una época en la que todo, la política, la lucha contra el calentamiento global, los derechos humanos, los derechos de los migrantes, los derechos de las minorías, de la comunidad LGBT, el derecho a la libertad de expresión, todo se ha convertido en algo personal. Les mando un abrazo inmenso a los dos. Felicitaciones por esa intervención en Televisa, chamaco, te luciste muy bien y nos vemos en la próxima semana. Nos vemos la próxima semana si todo sale bien. Muchas gracias, estimado Jaime. Maestro Aguirre, ¿en dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias. Antes quiero disculparme con el auditorio, Manuel, Jaime, en la participación de Jaime, de manera involuntaria encendí más bien el micrófono. Les estaba pidiendo que me apoyaran porque una carpeta donde tengo esa información de Olga Sánchez Cordero, Monitor Gutiérrez Vivó,
la eliminé sin querer, a ver si me la podían rescatar, les estaba diciendo, y bueno, una disculpota por esa interrupción. Nos pueden encontrar en Carlos Aguirre Informa, en Facebook, Twitter, YouTube. En la mañana nos escuchamos en un informativo, 8 de la mañana. En la noche nos vemos, nos escuchamos en Diálogos, 9 de la noche, toda hora del centro en la República Mexicana. Nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube. Ahí los invito y también les envío un fuerte abrazo, querido Jaime, querido Manuel, y a toda la audiencia también otro respetuoso abrazo. Muchas gracias, estimado Carlos. Muchas gracias, querido Jaime. Un fuerte abrazo, rompecostillas a los dos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, caballeros.